Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas, y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí, y yo conozco al Padre, yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querido Monseñor Lisandro, obispo de esta diócesis de San Cristóbal, queridos hermanos sacerdotes de nuestra diócesis y también quienes nos visitan de la diócesis de San Carlos en Cojedes, querida familia del Padre Pedro Osvaldo García Suárez, amigos y feligresía que nos acompañan de las distintas comunidades. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor da la vida por sus ovejas. Yo creo que este fue el lema que acompañó al Padre Osvaldo a lo largo de toda su vida. Un buen pastor que siempre dio la vida por sus ovejas. Un pastor que supo amar a su pueblo, que supo amar a sus comunidades. Un pastor que inclusive emprendió muchas luchas a favor de ese pueblo de Dios, a favor de la comunidad, a favor de todos. Para él existía un pueblo, no existían grupos o divisiones. Un pueblo, y ese es el pueblo de Dios. Por eso, donde estuvo, tanto aquí en nuestra diócesis de San Cristóbal como en San Carlos, amó, se entregó, cuidó y guió a ese pueblo que el Señor colocó en sus manos. Con amor, con alegría, con entusiasmo, con cercanía. Para él no era un inconveniente colocarse en camino para celebrar o para acompañar un grupo o para dar alguna charla o para celebrar la Eucaristía. No le importaba la distancia, lo que sí le importaba era la cercanía del pueblo con Dios. Y eso lo llevó precisamente
a dar toda su vida por la construcción del reino de Dios. Podríamos decir, como decimos en los adagios populares, el padre Osvaldo murió en el corte, en el trabajo, en la lucha, hasta el final. Y eso nos tiene que alegrar a todos y nos tiene que motivar a todos, porque a pesar de su edad, a pesar de los años, eso no pesaba para él. Lo importante para él era ser instrumento de Dios, allí donde lo necesitaran, pero donde no lo necesitaban, allí también llegaba, porque era un buen pastor, una persona capaz de darlo todo por el reino de los cielos. Y es muy interesante, porque la llamada que nuestro hermano Osvaldo recibió fue la llamada de Dios, como lo dice hoy la segunda lectura, un hombre sacado entre los hombres para actuar en el nombre de Dios. Llamada que le hizo Dios para consagrar su vida y poder, en medio de su humildad y de su sencillez, en medio de su amor y su ímpetu de fortaleza, poder administrar los sacramentos al pueblo de Dios. Se sentaba horas que no tenían término, a confesar, a hablar. Recuerdo que si moría por allí algún sacerdote, prácticamente era el primero que llegaba y el último que se iba. Allí estaba, orando por su hermano sacerdote. La presencia de todos nosotros aquí y de ustedes, querido pueblo de Dios, es la expresión de lo que Él cultivó en esta tierra. Ese amor, esa oración, esa entrega, esa dedicación. Además de sacerdote, pudiéramos decir un gran luchador también social. No conocí esto, pero muchos me han hablado cuántas veces hasta trancar una vía para que se hiciera realidad la justicia. Trancar una vía para que miraran a ese pueblo sufriente, a ese pueblo que necesita, a ese pueblo que el Señor le encomendó y que Él, cuidando a ese pueblo, protegiendo a ese pueblo y guiando a esa comunidad, sabía muy bien de lo que necesitaba, por lo tanto luchaba, sin mirar quizás qué podría pasar después. Mas sin embargo, un hombre que nunca se negó a salir, nunca se negó a levantarse y nunca se negó a reclamar los derechos de todas las personas. Al contrario, un hombre que siempre se levantó y que siempre luchó, porque impregnado de ese amor de Dios, de la gracia de Dios y de la comunión con Dios, siempre esperaba, queridos hermanos, que el Señor actuara en el corazón de cada una de las personas para que siempre prevaleciera el bien y pudiéramos desterrar el mal. Cuánto amor del Padre Osvaldo por su querida tierra del Táchira, pero cuánto amor también por su querida diócesis de Cojedes. Nos hablaba con mucha alegría de Cojedes y hablaba con mucha alegría también del Táchira. Ese es un pastor que sabe amar, que se sabe entregar, que lo da todo por la construcción del reino, pero un pastor también que por sus obras también se siente amado por el pueblo que el Señor le encomenda. Por eso, el ejemplo de nuestro hermano nos debe ayudar a todos nosotros
a crecer cada día más en la fe, nos debe llevar a nosotros a seguir luchando y también a saber que esta misión que el Señor nos ha encomendado es para desgastarnos, es para darlo todo, es para llegar inclusive hasta lo más lejos, es para ponernos en camino, así como el ejemplo de María, como el ejemplo de los apóstoles, como el ejemplo también de los santos, a colocarnos en camino, porque el Señor nos pide hacer la obra, y esa obra es la de amar, acompañar y que tengan una vivencia sacramental aquellas comunidades que el Señor nos ha colocado. Y allí nos vamos a encontrar a gente muy buena, a gente que está disponible, personas que están muy disponibles para alabar y bendecir al Señor. Allí lo vamos a encontrar, a gente que está muy disponible para construir el reino. Pero también, como dice la primera lectura, vamos a encontrar a gente débil. Vamos a encontrar a personas que andan quizá por caminos equivocados. Vamos a encontrar a otros que necesitan que le anunciemos el reino de Dios. El ejemplo del Padre Osvaldo nos tiene que hacer ver a todo y nos tiene que hacer reflexionar, porque es un ejemplo precisamente, hermanos, donde él no rechazó a nadie. Para él, bueno, él decía, yo soy el Padre Capocho, pero para él todos éramos capochitos. Para él no había distinción de color, ni de estatus social, nada. Para él todos éramos iguales. Y eso nos lleva a una idea que quiero compartir con ustedes, y es la alegría de servir. Qué hermoso, qué grande es cuando nosotros servimos. Qué maravilloso es cuando somos capaces de desgastarnos por esa comunidad. Qué hermoso es cuando nos colocamos en camino para ir a los enfermos, a los necesitados, a los pobres, aquellos que muchas veces se sienten marginados de la sociedad. La alegría de servir, la alegría de llevar el sacramento, la alegría de la reconciliación, la gran alegría de celebrar lo más grande que tenemos, como es la Eucaristía. Una virtud maravillosa en él, esa alegría de servir. Pero también ese ímpetu decidido de decir las cosas. Él no miraba a quién se las iba a decir, lo que sí sabía era que tenía que decirles. Y eso es muy interesante, eso es muy interesante para nosotros, porque a veces quizás encontramos gente que nos aplaude, pero detrás lo que hay es otra cosa. En cambio él no, él tenía esa forma maravillosa de decir las cosas, de decirlas para cambiar, de decirlas para construir, de decirlas para no dejarlas por allí a un lado. Y sobre todo, esa vida que iluminó con su ejemplo, ejemplo de fortaleza, ejemplo de testimonio. Un sacerdote cabal en todo. Uno veía al Padre Osvaldo siempre con su sotanita. Yo creo que solo se la quitaba para dormir, creo, porque siempre con su sotanita, con su sotana allí, como un sacerdote en todos lados. Esa es la alegría de saber que el Señor nos ha encomendado una misión y de saber que soy un punto de referencia, que soy el sacerdote y que si alguna persona necesita, pues allí estoy para ver en qué les puedo ayudar. Un sacerdote fiel, a pesar de los avatares de la vida, a pesar de los inconvenientes,
A pesar de tantas cosas, ustedes saben muy bien, y por la historia lo sabemos, de tantas luchas de las que él fue precisamente no un miembro más, sino el líder de esas luchas. Él sabe muy bien, sin embargo, allí mantuvo su compostura como un sacerdote. No dejó de ser sacerdote. Siempre un sacerdote. Y eso significa un sacerdote fiel. Un sacerdote que, claro, como todos nosotros, quizás débil también, humanamente, no quiero decir que no haya cometido un pecado o una falta, pero sin embargo, un sacerdote siempre confiando en la voluntad del Señor, en la voluntad de Dios. Un sacerdote capaz de ver con ojos de fe a ese pueblo, a esa comunidad, y saber qué es lo que la comunidad necesita. Por eso, como dice hoy el Evangelio, en ningún momento de la vida nuestro hermano dejó a su pueblo ante la venida, quizás, aquí dice el Evangelio, del lobo, ante la venida de aquellos que querían hacer daño. Él nunca dejó a su pueblo, él siempre se mantuvo allí. Y él sabía muy bien que si iba a sucumbir, lo haría con su pueblo. Pero él estaba allí como la cabeza del pueblo. Eso es un pastor que cuida. Eso es un pastor que protege. Eso es un pastor que ama. Un pastor que construye. No un sacerdote que divide. Esto, queridos hermanos, nos tiene que llevar también a saber que el sacerdote entonces se convierte sino en un mediador. Aquel que es capaz de hablarle al pueblo, hablarle de Dios. Aquel que es capaz de hacer presente a Dios. Aquel que es capaz de anunciar la verdad. Y digo la verdad, porque al padre Osvaldo le molestaban las mentiras. Digo la verdad, aquel que es capaz siempre de anunciar la verdad, aquel que es capaz de hacer que Dios venga a la humanidad. El testimonio en la vida sacramental, en la celebración maravillosa de la Eucaristía. Cómo disfrutaba celebrando la Eucaristía, cómo amaba la celebración de la Eucaristía, cómo disfrutaba frente al Santísimo Sacramento del altar. Pero también ese mediador que es capaz de hablarle a Dios de su pueblo, que es capaz de hablarle a Dios de su comunidad, y es capaz de decirle al Señor: en tus manos encomiendo a estas personas, a esta población que ha colocado en mis manos, porque sé que necesitan o tienen esta situación. Ese mediador es aquel mediador que siempre busca estar en comunión con Dios, que siempre busca limpiar su alma, que siempre busca limpiar su vida. Y busca limpiar su alma y su vida porque sabe que la gran fortaleza es esa comunión con Dios, porque en ese mensaje y en esa construcción y en ese anuncio del Evangelio y en esa evangelización, queridos hermanos, va creciendo la gloria de Dios en cada una de las personas y retornan a la paz que a veces por los problemas, por los inconvenientes, por las dificultades de la vida, la hemos perdido. Nuestro hermano es un reflejo. Su vida sacerdotal y la vida de los sacerdotes es un reflejo de Cristo sacerdote. Cristo no se negó, Cristo no se echó para atrás. Cristo aceptó la voluntad del Padre Dios, y aunque dijo, y nosotros muchas veces quizás lo decimos: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz de amargura,
pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, porque en tus manos encomiendo mi espíritu. El reflejo de Cristo sacerdote, aquel que fue capaz de tomar la cruz, porque también tiene sus dificultades, pero aquel que es capaz de tomar la cruz por el pueblo o por la comunidad o por los fieles de la parroquia, aquel que es capaz de cargar la cruz, pero aquel también que en el momento de la debilidad también cae bajo el madero de la cruz y quizás con un poquito de fortaleza, no tanto, se tiene que levantar para continuar, porque sabe que es sacerdote porque Dios lo escogió, que es sacerdote porque Dios lo llamó y porque el Señor lo consagró para su pueblo. Pero también aquel que sabe que muchas veces no solo cargamos la cruz, sino que también lo colocan en la cruz, que también es clavado en esa cruz. Pero aquel que sabe muy bien que el Señor nos dará la fortaleza cargando la cruz o allí subido en la cruz, pero que jamás pasa por su mente querer bajarse de la cruz. Ese sacerdocio de Cristo es un sacerdocio único, es un sacerdocio lleno de amor, capaz de darlo todo, inclusive hasta su propia vida, capaz de darlo todo por el reino de Dios. Y ese ejemplo nos tiene que ayudar a nosotros también a darlo todo por el reino de Dios. Es un ejemplo maravilloso, a saber que aunque cada uno tengamos que cargar alguna cruz porque las tenemos, sin embargo, no nos podemos bajar de la cruz, porque nunca en la vida vamos a encontrar felicidad sin cruz. La cruz lleva a conquistar precisamente la felicidad. Y luego, mis hermanos, ofreció de en muchos momentos maravillosos, festivos, pero también en momentos muy personales, ofreció, celebró con amor, con entrega, con devoción, con respeto la Eucaristía. Y ese es el alimento que nos fortalece, que nos anima, que nos motiva. Es el alimento que nos ayuda a seguir adelante cuando nuestras fuerzas están perdidas. Es ese alimento que llena de fe, de amor y esperanza al alma de cada persona. Nuestro hermano Osvaldo siempre disfrutó celebrando la Eucaristía, porque sabía muy bien, consciente de aquel momento maravilloso en que Cristo se hace presente en el pan y en el vino para poder ofrecernos a nosotros ese alimento que perdura y que da vida y vida eterna. Amante de la Eucaristía, amante de Jesús sacramentado, amante de los sacramentos, qué respeto y qué amor por la Iglesia y por los sacramentos. Esto nos debe llevar también a pensar en muchas cosas, pero sobre todo a pensar que fue un gran administrador del sacramento de la reconciliación. El padre Osvaldo gastaba horas y horas confesando. En cualquier lugar donde llegamos y estaba el padre, allí estaba confesando. Y la gente se acercaba para confesarse. Y tenía cola, porque la gente iba a confesarse, a buscar el sacramento de la reconciliación. ¡Qué maravilla! ¡Qué grandioso! ¡Qué bello poder dar en el nombre del Señor la solución a aquel pueblo que se acercaba para buscar la comunión con Dios y para acercarse al Señor porque se había alejado fruto del pecado? Es un ejemplo para nosotros, es un ejemplo para cada uno de los que estamos aquí, es un ejemplo
que nos debe llamar la atención, no solo que vamos a confesar, sino también todos nosotros, sacerdotes, obispos, todos, pueblo de Dios, buscar siempre ese sacramento que hace que nuestra alma esté limpia para Dios. Un hombre, como dicen las lecturas de hoy, que supo cuidar a su pueblo y a su comunidad. Un hombre que supo siempre brindar o llenar de esperanza a las personas. Siempre había para él una razón cada día para levantarse y hacer el bien. Pero no se volvía pequeñito por los avatares de la vida, las dificultades o los obstáculos. Al contrario, ya habrá la manera, somos de Dios y el Señor se encargará. Un hombre totalmente capaz de escuchar y cumplir la voluntad de Dios. Esto nos tiene que alegrar a todos, como decíamos el señor Lisandro al principio, quizá el mayor de todos los sacerdotes, el mayor. Pero ese ejemplo, en medio de esa vida sacerdotal, en medio de esa entrega, en medio de ese sacrificio, porque sabemos muy bien que al final su salud ya no le ayudaba mucho, sin embargo, para él no era un problema su salud. Una vez le pregunté, Padre Osvaldo, ¿cómo está? Me dijo, yo muy bien. Y la salud, no sé cómo está ella, pero yo sí estoy muy bien. Sí, porque eso pasa, eso sucede, no sabemos a veces cómo anda. Pero para él no era un problema su salud. Para él lo más grande era saber, como dice el Salmo responsorial, que el Señor es mi pastor, nada me falta, y hacia fuentes tranquilas me conduce. Todo lo colocaba en la mano de Dios, todo lo colocaba precisamente en el Señor para de una manera más fuerte poder anunciar el Evangelio, y el Evangelio de la vida, no el Evangelio de la muerte, el Evangelio de la verdad, no el Evangelio de la mentira. Es más, a la juventud y a todos nos hablaba desde la Escritura. No había esas palabras nuevas para anunciar el mensaje. Lo que está allí, tenemos que hablar con lo que está allí, con el lenguaje que siempre se ha hablado en la iglesia. Y eso nos tiene que motivar, porque no es la Escritura la que tenemos que cambiar, somos nosotros los que tenemos que cambiar para que nuestra vida cada día sea muy agradable al Señor. Por eso, mis hermanos, quiero terminar esta reflexión diciéndole a nuestro hermano, Padre, siervo bueno y fiel, gracias por su alegría, gracias por su trabajo, por su entrega, gracias por su carisma, que siempre lo mantuvo fuerte a pesar de la enfermedad, como un roble, capaz de transmitir el amor de Dios y capaz de transmitir la misericordia de Dios. Gracias por su fidelidad y por su alegría. Querido Padre Osvaldo, ven y participa de la alegría de tu Señor. Descansa en paz. Amén. Antes de entregar la tierra de donde fue formado el cuerpo de nuestro hermano Osvaldo García, sacerdote, despidámonos de él con un último gesto de respeto y de veneración. Hecho templo vivo de Dios por el bautismo, participó después en el sacerdocio de Jesucristo por el sacramento del orden. Sus manos fueron entonces ungidas para bendecir y perdonar, sus labios destinados a predicar el Evangelio y su corazón a acoger paternalmente a todos los hombres. Este último adiós está marcado pues por la gratitud y el reconocimiento hacia una vida sacerdotal gastada en el servicio a Dios y a la Iglesia. Que nuestra oración encomiende a Osvaldo García, sacerdote, en las manos del Padre Celestial, con la intercesión de María, la Madre del Señor, y de los santos pastores.
El agua que vamos a derramar sobre el cuerpo de este hermano nuestro nos recuerda de que en el bautismo fue hecho miembro del cuerpo de Jesucristo, que murió y fue sepultado, pero que con su gloriosa resurrección venció la muerte. ¿Quién en ti, Señor, no morirá para siempre? ¿Quién en ti, Señor, no morirá para siempre? Yo sé que mi Redentor vive y el último día resucitaré de la tierra. Perfumar este cuerpo con incienso. Este gesto nos recordará que el cuerpo de nuestro hermano fue templo del Espíritu Santo y que en su iniciación cristiana no solo fue vinculado a la muerte del Señor, sino que también, al ser ungido con el óleo perfumado de la confirmación y del sacramento del orden, se significó que, como Cristo, era destinado a la resurrección y a recibir del Padre el beso de su amor. En la persona de Cristo, el Padre hizo que nuestro hermano Osvaldo sacerdote se sentara con él en el cielo. Al cual yo mismo he de ver y no otro, y mis ojos le mirarán. ¿Quién cree en ti, Señor, no morirá para siempre? Por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Pero el dar gracias a Dios es la vida eterna por nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién cree en ti, Señor, no morirá para siempre? Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Jesucristo, Redentor del género humano, te pedimos que des entrada en tu paraíso a nuestro hermano Osvaldo García, sacerdote, que acaba de cerrar sus ojos a la luz de este mundo y los ha abierto para contemplarte a ti, luz verdadera. Líbranos, Señor, de la oscuridad de la muerte y haz que contigo goce en el festín de las bodas eternas, que se alegre en tu reino, su verdadera patria, donde no hay tristeza ni muerte, donde todo es vida y alegría sin fin, y contemple tu rostro glorioso por los siglos de los siglos. Amén. Unidos en una misma oración y con un corazón agradecido, acompañemos al cuerpo de nuestro hermano Osvaldo García, sacerdote, al lugar de su reposo.
Señor Jesucristo, que al descansar 3 días en el sepulcro, santificaste la tumba de los que creen en ti, de tal forma que la sepultura no solo sirviera para enterrar el cuerpo, sino también para acrecentar nuestra esperanza en la resurrección. Dígnate bendecir esta tumba y concede a nuestro hermano Osvaldo García, sacerdote, descansar aquí de sus fatigas, durmiendo en la paz de este sepulcro, hasta el día en que tú, que eres la resurrección y la vida, lo resucites y lo ilumines con la contemplación de tu rostro glorioso. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.